olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Don't want no short dick man. Teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edgar Pacheco y el día de hoy vamos a hablar de la feminización del cristianismo. ¡Comenzamos! Don't want no short dick man. Teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Gracias por estar en un podcast más de Eso no dijo Kant. Me da mucho gusto saludarles. Aprovecho para enviar un saludo hasta las Carolinas, a toda esa gente bonita de allá del norte. Yo vengo del norte de México, pero más al norte todavía, por allá en Estados Unidos. A mi amigo Ángel Guevara, a la gente de Sonora, a la gente que nos escucha por ahí en el podcast en Spotify, a la gente aquí de México, a la gente de Colombia, que es el tercer país que más escuchas tiene mi podcast, a la gente de República Dominicana, a la gente de Argentina, de Chile. Un abrazo muy fuerte. Hoy vamos a hablar de un tema de la feminización del cristianismo que, más allá de ser un tema doctrinal, un tema que compete a los cristianos como tal, es un tema sociocultural muy interesante y que tiene que ver hacia dónde va dirigido obviamente Occidente en las próximas décadas. Cuando se habla de la feminización del cristianismo, pueden existir dos visiones. La visión probablemente radical que procede de la manósfera. Ustedes saben, todo ese grupo de blogs, de escritos, de pensamientos que surgen justamente de la dinámica de estos hombres que se encuentran pues descontentos con los nuevos movimientos radicales del feminismo y que no es medible, no es cuantificable, es decir, es más una percepción de que el cristianismo moderno pues está a favor de la mayoría de movimientos que son contrarios a la masculinidad. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de la otra vertiente, ¿no? De la vertiente que sí es cuantificable, de la vertiente que habla de una tendencia dominante de la mujer en todas las estadísticas de la dinámica religiosa de Occidente. Aunque sí pudiera hablar de la primera y meterla en este podcast, no es mi interés, ¿no? Lo voy a dirigir a la segunda visión, a esa visión que está alineada directamente con el poder femenino. Y cuando digo poder femenino no estoy culpando a las mujeres, ni siquiera las estoy aludiendo a que ellas sean culpables de algo, ¿no? Simplemente estoy diciendo que es una tendencia sociocultural que está volviéndose muy evidente porque se está ya cuantificando en las estadísticas. Cuando hablo del poder femenino en la iglesia occidental, estoy aludiendo a esa tendencia estadística cuantificable evidente de que la feligresía religiosa en Occidente es dominada en su mayoría por mujeres en todas las encuestas y que esto no tiene más de un siglo. Y con esto obviamente no estoy diciendo que ellas sean culpables de eso. A ese cambio se le conocen los estudios socioculturales del cristianismo o los estudios socioculturales de la religión como feminización del cristianismo. Y actualmente en la última década han surgido ya muchos libros de muchos eruditos, doctores, que están haciendo énfasis en este punto. Aunque algunos pueden considerarlo obviamente como algo muy bueno, sobre todo las iglesias de corte liberal, ¿no? Que están dirigidas hoy ya por mujeres o que apelan mucho a esa ordenación de mujeres, incluidos mujeres transexuales, hombres transexuales que se identifican como mujeres. La realidad es que esto no tiene nada que ver con una brecha de género, ¿no? Como luego vienen empujando estas personas. La realidad es que, como toda tendencia, si no se revierte, si no llega a un punto de equilibrio, va a llegar a un punto de inflexión, es decir, un punto sin retorno. Si la tendencia de la dinámica religiosa sigue favoreciendo a las mujeres, como marcan las estadísticas, pues para el 2050, según las estadísticas, el cristianismo va a ser una religión femenina o predominantemente femenina, mientras que el Islam, que triplica su crecimiento cada año, pues será una religión predominantemente masculina. Así que saca tú tus propias conclusiones, quédate conmigo en Esto no dijo Kant. ¡Comenzamos! Ahora bien, ¿qué cosas no significa este podcast? Este podcast no significa que las mujeres no sirven en las iglesias.
Este podcast no significa que hay una diferencia ontológica entre hombres y mujeres, que el hombre valga más que la mujer, para nada. Este podcast no significa que la espiritualidad de los hombres es mejor que la de las mujeres, no. Y este podcast no significa tampoco que el pastorado femenino está acabando con el cristianismo. Si tú quieres escuchar un tema acerca del pastorado femenino, te dejo con uno de nuestros capítulos de Jesús no dijo eso aquí. Este podcast está simplemente alineado con esa visión sociocultural de lo que está sucediendo en Occidente. Los datos de este podcast en específico los tomé de 3 libros. El primero de ellos se llama ¿Por qué los hombres odian ir a la iglesia?, del Dr. David Morrow. La segunda lo tomé de La iglesia impotente, la feminación del cristianismo, del Dr. John Puddles. Y la tercera la tomé de Hombres en casa, mujeres en la iglesia, del Dr. Alan Carson, que también es misionero y que hizo un estudio impresionante en la mayoría de las iglesias de Centroamérica. Ellos, como muchos otros, han sido testigos de un fenómeno que al parecer empieza a ser cada vez más evidente y en la última década pues ha traído ya la atención de muchos eruditos. Y es que no importa a cuál iglesia occidental tú le pongas el ojo, incluido el catolicismo romano, la dinámica religiosa en la iglesia occidental es dominada hoy por mujeres. Y voy a citar textualmente al Dr. William Craig, que es otro de los grandes referentes del cristianismo actual, que dice: mi afirmación es que la iglesia se está convirtiendo más y más femenina. Lo que quiero decir con esto es que los servicios y los programas de la iglesia están en gran parte basados en factores emocionales y relacionales que atraen más a las mujeres que a los hombres, y que en ningún otro lugar esta feminización es más evidente que en la música contemporánea de adoración. Después de haber hablado con algunos de nuestros jóvenes, encuentro que muchos de ellos están apagados a causa de esos sensibles servicios de adoración y prefieren básicamente no asistir. Eso dice el Dr. William Craig, que es uno de los referentes del cristianismo actual en la apologética. Ahora bien, el investigador Kirk Haywright analizó más de 14,000 congregaciones en toda América. O sea, este no es un fenómeno de Estados Unidos, en toda América. Y encontró un fuerte vínculo estadístico entre la falta de hombres y el declive de la iglesia. O sea, cuando una iglesia local empieza su declive es a causa de que no hay hombres. En sus propias palabras, cito textualmente lo que dice él en su libro. Incluso cuando controlas la proporción de participación, una mayor proporción de mujeres en la congregación local se asocia con el tiempo con una disminución de la feligresía en lugar de un crecimiento. Por otro lado, las iglesias que atraían a una mayoría de hombres tenían 3 veces más probabilidades de crecer que aquellas que eran mayoritariamente femeninas. Y la razón pues parece muy evidente, ¿no? Los hombres están naturalmente diseñados para tomar riesgos que inyectan vitalidad a las congregaciones, que empujan a las congregaciones, que guardan la ortodoxia de las congregaciones. Solo piénsalo un momento, la tasa de accidentes entre hombres va de 24 a 34 años, que es en esa etapa cuando ellos están justamente asumiendo muchísimos riesgos. La mayoría de muertes de jóvenes del mundo se da justamente en esta etapa. Y es justo por eso que una iglesia sin esa chispa promotora de los hombres que empujan, que toman riesgos, que guardan, que protegen, hace que simplemente esté destinada a fracasar. Con esto no estoy diciendo que el trabajo espiritual de las mujeres sea menos, sino que debería haber una proporción. Debería existir justamente esta tendencia de que no supere el 3 o el 4%. Hoy las estadísticas demuestran que la mayoría de las iglesias tienen una brecha de entre el 15 hasta el 25% en su feligresía en cuanto a hombres y mujeres. Los hombres, desde Kierkegaard, suelen ser más ortodoxos en sus creencias. Esto hace que su preocupación por las reglas evite que una congregación se desvíe hacia un relativismo moral más blando. Si tú analizas hoy el crecimiento de las iglesias en la anglósfera, te vas a dar cuenta que las iglesias que más crecimiento tienen son las iglesias que se mantienen ortodoxas. Y es un crecimiento que se mantiene latente a través de las décadas. No es un crecimiento que dura 5 años, 6 años y se desaparece. Y las iglesias que tienen un declive en cuanto a su asistencia son estas iglesias de corte liberal, que parece que mantienen un auge por 5 o 6 años y luego vienen sus declives. En contrario del crecimiento de la religión cristiana, el Islam hoy es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. Y en Estados Unidos en particular, no por casualidad, tiene un atrayente crecimiento hacia los hombres, tremendamente popular entre los hombres y entre muchos famosos. Y esto se debe básicamente que es una religión que hace un énfasis predominante justamente en la masculinidad. Ahora bien, uno de los argumentos que propugnan aquellas alas radicales o estas alas progresistas es que en la iglesia los hombres legendariamente siempre han estado a cargo. Y esto es verdad. El cristianismo, dicen, fue fundado por un hombre, sus 12 asociados o apóstoles eran hombres, el 95% de los pastores principales en Estados Unidos y me atrevo a decir en el mundo son hombres, todo sacerdote, obispo, cardenal y papa católico es un hombre, algunas juntas de las iglesias están compuestas en su totalidad por hombres.
Durante años los expertos nos han dicho que la iglesia es un club exclusivo de hombres. Las feministas condenan hoy a la iglesia como un lugar patriarcal que está dominado por hombres, con reglas solamente benefician a los hombres. Los luchadores sociales pintados con el pelo morado se quejan de que el lenguaje de la Biblia y que los himnos son sexistas, son excluyentes a las mujeres. Los liberales acusan a ciertas iglesias de oprimir a las mujeres al negarles el derecho a ser pastoras, ser obispas, ancianas, etc. Cuando tú volteas al púlpito en una iglesia te vas a dar cuenta que la mayoría son hombres, y entonces estamos hablando de una institución que es un bastión de poder de privilegio masculino, dice. En contraste con esto, el Dr. Leon Puddles lo dice muy bien. Las iglesias modernas en realidad son clubes de mujeres dirigidas por hombres. ¿Notas la diferencia? Son clubs de mujeres que están dirigidas por un hombre o por unos pocos hombres. Siempre que se reúne un gran número de cristianos, los hombres nunca son mayoría. No lo son en los avivamientos, no lo son en las cruzadas evangelísticas, no lo son en conferencias, no lo son en los retiros, no lo son en los conciertos. Incluso las reuniones de hombres que propugnan algunas iglesias para atraer a sus hombres tienen escasa asistencia de hombres, con la diferencia o con la excepción de que se haga un evento especial para hombres o un congreso especial pastoral para hombres. Si tú te pones a pensar en alguna reunión de cristianos que atraiga más a hombres que a mujeres, no hay en el día de hoy tal reunión. Y este no es un problema doctrinal. En el libro de Kierkegaard, él dice que de los entrevistados, el 90% de los hombres afirman creer en Dios, afirman amar a Dios, afirman amar la Escritura. Simplemente no sienten ese impulso a involucrarse en lo que ellos consideran un club de mujeres. Los misioneros Richard y John Clark reportaron que el 70% de los fieles de la iglesia en Nicaragua son mujeres. El 65% de la iglesia de Guatemala son mujeres. El 68% de la iglesia brasileña son mujeres. Y específicamente hablando de México, ellos como hombres se dieron cuenta que la cultura machista de México impedía que el hombre se sintiera cómodo en lugar de una mujer lo gobierne o donde una mujer lo mande. Esto simplemente no concordaba con esa formación cultural de los hombres en México. Los hombres, dicen ellos, no odian a Dios, no odian a Cristo, no odian a la Biblia, no odian al cristianismo, odian a un sistema que está perfectamente diseñado para llegar a otra persona que no son ellos, un sistema que los hace sentir innecesarios, un sistema que exalta los dones que simplemente no poseen. En su libro, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, el escritor del libro hace una diferencia entre estos elementos que son propios de la mujer y que son propios del hombre. Kierkegaard retoma estos elementos y dice que la iglesia, en la dinámica de la religiosidad, está asociada totalmente a esos elementos de la mujer, como lo dice también William Craig. Si piensas en la dinámica del mercado, una empresa apuntará a un nicho de personas con las cuales ha encontrado éxito. Si Nike, por ejemplo, encuentra que sus ventas de tenis son 90% con hombres, pues sería muy tonto que busque venderle cobijas para perro a esos hombres, ¿no? El éxito del nicho determina justamente el modelo de venta. Las iglesias de Occidente simplemente se han adecuado a un formato muy amigable con la mujer porque las que responden son las mujeres y se han olvidado del hombre, no porque quieran, sino porque las que responden son las mujeres y por lo tanto se va adecuando la dinámica religiosa de la iglesia en Occidente a la mujer según las encuestas. Quédate conmigo en Eso No Dijo Kant. Continuamos. Bien, el secularismo y el islam se han adaptado de una forma impresionante, formidablemente al hombre. En su libro El futuro del Islam, Abu Said afirma que uno de los éxitos del Islam se debe a que no ha permitido reformas considerables objeto de la modernidad. Esto significa que no ha permitido que la modernidad meta sus manos y los moldee. Y esto ha ayudado justamente a que se mantenga como una religión de mayoría masculina. El último intento de hacerlo se dio en los años 70 y no tuvo éxito. Compare eso con las miles y miles de fragmentaciones y de reformas que sufren las iglesias evangélicas y cristianas en Occidente cada año. Obviamente reformas que las han llevado incluso a ordenar hombres transexuales que se identifican como mujeres. El secularismo, por su parte, ha hecho que la mayoría de los hombres europeos encuentren a la religión como innecesaria. Su desencanto, el desencanto que tienen a la institución, ha hecho que vean a la religión como algo troglodita. Y esta postura de indiferencia, esta postura de apateísmo, pues ha hecho que los pocos hombres que asisten a las iglesias tomen una posición pasiva, una posición hacia adentro, de refugio, introspección, y no como es clásico de los hombres, ¿no? Una postura militante que avanza, que empuja, que toma riesgos. Aquí voy a citar específicamente lo que dice el Dr. Puddles en referencia a esto. Faltan hombres, dice.
Faltan hombres altamente masculinos que puedan tomar el control y empujar contracorriente. Lo que he encontrado en mi análisis y estadísticas es que los hombres que están en las iglesias modernas han sido forzados a tomar una posición menos masculina de lo normal. En este tenor, la iglesia es sumamente amigable con hombres mansos, artísticos y liberales que suelen ser menos masculinos que el promedio. Por su parte, los psicólogos Lewis Sherman y Catherine Cox han aplicado miles de encuestas a lo ancho y largo de la feligresía de Estados Unidos y notaron que la gran mayoría de hombres y mujeres que asisten a una iglesia evangélica consideran como primordial la alabanza y la adoración, mientras que menos de la mitad de los hombres respondían que lo esencial era el sermón. Y esto estaba en concordancia con lo que afirma el Dr. William Craig, ¿no? Que dice que vio un éxito significativo con los hombres de su iglesia cuando se dedicó a crear grupos de apologética, es decir, el enfoque racional con los hombres tendía a ser más efectivo. El Dr. Kicker, por su parte, cita un estudio publicado en el The Journal for the Science of Religion que encontró que los hombres homosexuales eran significativamente más militantes en organizaciones religiosas como el cristianismo en comparación con las mujeres. Es decir, aquellos que están promoviendo los cambios a favor de las iglesias inclusivas, homosexuales o femeninas, pues son hombres homosexuales, hombres femeninos, lo cual confirma la tesis del Dr. Morrow de que son los hombres los que normalmente asumen el riesgo de empujar militantemente hacia adelante. Y en la iglesia, los homosexuales, hombres, tienden a tomar esta militancia que los hombres han dejado, el hueco que los hombres han dejado legendariamente en el último siglo. La respuesta femenina suave, dice el Dr. Morrow, la respuesta suave a los problemas se mantiene como una forma universal para tratar las crisis de la iglesia. Por lo menos así ha sido en las últimas décadas. Un pastor asegura que en una ocasión un niño llegó con un ojo morado a la escuela dominical. Cuando le preguntaron al niño qué había pasado, el niño contestó: un bravucón estaba molestando a mi hermana, así que tuve que pelear con él. El pastor, muy emocionado, felicitó al niño y le dio $1 de regalo. Cuando la voz se corrió de lo que el pastor había hecho, el pastor fue despedido, puesto que la forma de solucionar los problemas siempre es la forma suave, siempre es la forma femenina. Por lo menos ha sido así en la última década. Es decir, aunque el pastor estaba atrapado entre los dos imperativos bíblicos, dar la otra mejilla y defender a los débiles, uno suave, el otro duro, la iglesia feminizada obviamente no tolera el aspecto duro, y el aspecto duro convenientemente es de los hombres, y tolera por su parte el aspecto femenino. Este problema de la feminización de la iglesia se viene gestando desde el siglo pasado. Obviamente hoy estamos en un punto crítico, pero en el siglo pasado surgió un movimiento muy interesante llamado el cristianismo musculoso, que intentaba justamente responder a esta feminización que se daba en la iglesia, o por lo menos esta percepción que se tenía de esta feminización entre la iglesia, entre los hombres. El surgimiento del misticismo nupcial y la sublimación de la mujer, que se empezó a gestar justamente con el romanticismo, cambió el espíritu de la fe y la dinámica religiosa en una dirección mucho más suave, mucho más relacional. Justo lo que dice el Dr. William Craig, que las mujeres tienden a hacer un enfoque mucho más relacional y que los hombres tienden a hacer un enfoque más racional. Y este ciclo de feminización de la iglesia se fue intensificando según los estudios religiosos, socioculturales, en el siglo XIX, y se está gestando en proporciones fuertísimas en la actualidad. Los ministros, al tener una predominancia femenina en sus iglesias, pues se ven en la necesidad, como dije en el primer cuadro, de adecuar sus formatos para la atención de su feligresía predominante, ¿no? Están aplicando esa adaptación de nicho de mercado. El hecho de que la cultura cristiana se hizo más feminizada en el siglo XIX, pues es algo que ya no se discute. Al contrario, es algo que se le está poniendo mucha más atención, y el cambio está siendo cada vez más documentado por eruditos cristianos y por no cristianos por igual. Y muchos aseguran que el desinterés de los hombres al formato de la nueva iglesia se debe a la desconexión de la fe con la razón, con la fuerza física. Es decir, demasiada división entre cuerpo y alma. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la clara intención de desarrollar aptitudes varoniles a los jóvenes cristianos, se desarrolló en Inglaterra un movimiento que se denominó justo así, el movimiento cristiano musculoso, que tenía entre sus aristas pues la creencia en el deber patriótico, la disciplina, el sacrificio, la virilidad y la belleza moral, o sea, el honor, la virtud, que intentaba reconciliar, entre otras cosas, ese cristianismo con la razón, con las virtudes legendarias que el cristianismo ha propugnado, y encontrar una suerte de sinergia entre su fe y los elementos de la masculinidad primordial. El movimiento, lamentablemente, pues nunca fue organizado oficialmente, no fue encabezado por alguna persona, sino que fue una tendencia cultural que intentaba revertir, ¿no? De forma reticente se manifestaba de diferentes maneras y fue apoyada por varias figuras a lo largo de todo el siglo XIX y XX, pero nunca se organizó. Entonces entendía que la vida espiritual debía ser complementaria a todas las necesidades humanas y no ser solamente algo de la iglesia, o sea, de ir a cantar un domingo, levantar las manos y luego volver a la vida, ¿no? Sino que la vida espiritual debía complementarse, y con ello surgiera un verdadero humanismo, pero que este humanismo estuviera ad hoc con la masculinidad.
Algunas iglesias lo emularon, el metodismo lo emuló, pero nunca estuvo organizado. Y tenemos más de una década embriagados de música, aburridos de cuánto grupo musical surge y desaparece. Tenemos más de una década asistiendo a congreso tras congreso con el mismo formato gastado y emocional. Consiste en oír música, 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 y no viene jamás una reforma real que ayude a la iglesia. Quédate conmigo, continuamos. Teeny weeny shriveled little short dick man. Ahora bien, para cerrar este capítulo, piense un momento, teniendo en cuenta que la iglesia moderna incentiva de forma tácita o inconsciente el violar ciertos códigos de la masculinidad y fomenta ese formato femenino en su lugar, pues es natural que muchos hombres se sientan atomizados en medio de los cultos modernos e incluso se sientan invadidos en medio de sus emociones. El Dr. Murrow en su libro escribe 12 razones que desarrolló a través de sus encuestas con los hombres en su trabajo, por las cuales los hombres no se integran a una iglesia, o si llegaron a estar involucrados en una iglesia y se fueron, no regresan a la iglesia después de vivir esas primeras impresiones con el formato femenino y prefieren vivir, según ellos, una espiritualidad a su manera. Estas 12 razones son las siguientes. La número uno es que el impacto con un culto que fomenta excesivamente la sensibilidad emocional causa escozor en muchos hombres que han aprendido a equilibrarse emocionalmente. Esto significa que no están acostumbrados a cantarle a Dios que los acurruque en su pecho mientras prorrumpen en llanto. Esto es demasiado para ellos, simplemente no lo toleran, no se sienten cómodos con este tipo de liturgias. Número 2. No están acostumbrados a perder el control. Piense un momento, la iglesia hace 2 siglos era una iglesia exclusivamente de domingo. La semana se usaba para el trabajo y las actividades cotidianas, y el domingo se usaba para el templo, era el día del Señor. Actualmente la iglesia intenta abarcar tanto como puede, y para hombres que tienen un día de descanso, esto es simplemente demasiado, y es una de las razones por las cuales ellos prefieren no involucrarse en una iglesia moderna. Número 3. Los hombres manifestaron tener vergüenza de ser asociados a grupos donde la predominancia era femenina, o en su defecto, ser asociados a hombres que se distinguen por ser femeninos. Esto simplemente no les atraía o no les llamaba la atención, porque el estereotipo que se ha formado en torno a la iglesia moderna pues es una iglesia sensible, es una iglesia dulce, es una iglesia que va en contra de ciertos valores que son tradicionalmente masculinos. Número 4, lo cual está en concordancia con que se les asocie con la homosexualidad. Créame cuando le digo que no todos los hombres están deconstruidos ni luchan por la diversidad sexual. Número 5, la mayoría de los encuestados aseguraron tener miedo de que el cristianismo los vaya a enternecer en exceso. Piense un momento en esto. Cuando un musulmán devoto cuando un hombre se convierte al Islam, es considerado más varonil entre sus pares, mientras que un cristiano en la actualidad devoto en Occidente debe lidiar con el estereotipo del fanatismo y de la blandura de carácter, es decir, simplemente no están de acuerdo con ello. Número 6, un gran porcentaje de hombres afirmaron no sentirse cómodos con la reputación que el cristianismo deja en las mujeres. Así es, el modelo del hombre alfa sigue siendo perseguido por muchos hombres y el cristianismo le deja la impresión a algunos hombres de que se los anula. Así que algunos prefieren simplemente seguir siendo considerados como unos casanovas antes de involucrarse en un movimiento que los va a enternecer. Número 7, un gran porcentaje de hombres aseguraron que la iglesia estaba llena de hipócritas y no se sentían cómodos yendo a un lugar en donde la falsedad era militante. Número 8, un gran porcentaje de los hombres encuestados aseguraron sentirse incómodos de que el pastor solo desee su dinero, es decir, que de alguna forma los vea simplemente como el capital que hace que la iglesia avance. No estaban de acuerdo con eso. Número 9, muchos de los encuestados afirmaron sentirse celosos de la pasión con la que sus mujeres se dedican a la iglesia y que no mostrasen el mismo interés en sus hogares, por lo cual simplemente lo consideraban dentro de las cosas que eran hipocresía. Número 10, un gran porcentaje de encuestados afirmaron sentirse incapaces de cumplir con el estándar que la iglesia maneja y sobre todo sentirse incómodos con las críticas por no lograrlo. Número 11, un gran porcentaje de encuestados afirmó que estaría dispuesto a vivir su espiritualidad fuera de la iglesia antes que intentar de nuevo militar en una, a causa de todas estas razones. Y número 12, y creo que es una que mencioné más arriba,
Muchos no estaban de acuerdo con la idea de ser liderados por una mujer, simplemente no estaban de acuerdo que una mujer les ordenara o dirigiera su vida espiritual. Piense un momento, los hombres permitimos o estamos de acuerdo en que un hombre fuerte o el hombre fuerte nos dirija. Es algo incorporado a nosotros por la naturaleza, el hombre alfa, el hombre que tiene el poder para hacerlo. Así que la idea de que una mujer tomara las riendas de los hombres, a algunos simplemente no les llamaba la atención o no estaban de acuerdo. Muchas de estas consideraciones pueden ser exageradas, lo sé, pero otras quizá pueden estar mucho en lo cierto. Piensa un momento en lo que dijo Pedro acerca, por ejemplo, de la esposa que es capaz de ganarse a su marido con el testimonio. Por lo tanto, una mujer que es una persona en la iglesia y es una persona fuera de la iglesia o en su hogar, pues obviamente es una de las razones por las cuales un hombre puede sentirse incómodo. Es decir, los hombres simplemente no se sienten motivados a formar parte de una forma militante de lo que consideran un club para mujeres. Eso no dijo Kant.